¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle el día de hoy. Este programa está organizado por el Club de Estudios Jurídicos Delta y patrocinado por Divorcio Express Jalisco, que es firma legal especializada en derecho familiar. El tema del día de hoy, muy interesante, y usted de verdad tiene que quedarse y acompañarnos, las niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva jurídica. El día de hoy me siento muy orgullosa, de verdad muy honrada en presentar el día de hoy al panel que nos acompaña porque está muy interesante. Gracias de verdad a todos por estar aquí. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Doctor Antonio Fierros Ramírez, él es magistrado de la 10ª Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, por apadrinar también este programa. Muy amables por la invitación, muchas gracias. Gracias por estar aquí. También se encuentra con nosotros Aida Marisela Ramírez Prado. Ella es directora de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, por compartir sus experiencias. Isabel Gallaga González, gracias por estar aquí, quien se destaca por su gran trayectoria como encargada de la dirección de la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas, Menores, Mujeres y Delitos Sexuales, y como visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Actualmente es abogada postulante en materia penal y docente en varias materias de derecho. Muchas gracias. Gracias, servirá de muchísimo la experiencia. Y también, por supuesto, a la abogada Carmen Ochoa. Ella es directora general de Divorcio Express Jalisco y coordinadora académica del Club de Estudios Jurídicos Delta. Bienvenida. Gracias a todos por aceptar la invitación. Gracias. Y pues vamos a iniciar precisamente con este proyecto que obviamente tiene el objetivo de reunir todas las cada una de las experiencias, pues ya lo ve usted, de todos los expertos. Es el primer programa, esperamos que sea el primero de muchísimos. Obviamente en los últimos días hemos visto cómo hay un claro aumento de los casos de maltrato infantil, de violencia familiar, de abuso sexual, que al verlos usted sabe, en los medios de comunicación, cómo indignan y cómo desafortunadamente están involucrando a nuestros menores de edad. Por eso el día de hoy es tan importante que iniciemos con esta parte tan sensible de nuestra sociedad. ¿Qué hacer? ¿Qué se está haciendo en materia de justicia? ¿Cómo atenderlos? Y qué mejor de la mano de todos estos expertos. Por eso vamos a iniciar esta charla preguntándole a usted, magistrado Antonio Fierros, en su actual cargo como magistrado de la 10ª Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes, ¿qué clase de asuntos corresponde tratar en la materia? Muchas gracias por la invitación. Un reconocimiento a la licenciada Carmen Ochoa. Esto es importantísimo, sobre todo por la compañía, por las gentes que están presentes. Esto crea un conversatorio, un diálogo respecto a las circunstancias tan sensibles que usted está haciendo notar. Y en efecto, tratándose de la 10ª Sala, fue creada desde el 2007, especializada en justicia integral para menores de edad. En aquel tiempo se manejaba menores de edad. Hoy día tendremos que corregir esa terminología y hablar de adolescentes en conflicto con la ley. Vemos asuntos desde los 12 a los 18 años. A esta edad, cuando se cometen esa conducta y encontrándose en estos parámetros, el sistema se hace cargo de llevar a cabo la judicialización, imponer medidas, llevar a cabo todo un procedimiento. Tengo que aclarar que hay 3 grupos etarios, de 12 a 14 años, donde no van a estar en la cárcel por ningún motivo, sino que simplemente son sujetos de tratamiento por parte de la institución pública, en algunos casos el DIF, en algunos otros casos algunas otras instituciones, dependiendo del carácter criminológico que tengan estos menores. Pero de 14 a 18 años, todos los menores de edad son responsables por conductas tipificadas como delito. O sea, son delitos, pero el legislador les puso esa característica de ser conductas similares a un delito, aduciendo que los menores de edad todavía no están en el supuesto de cometer delitos, pero conductas encaminadas a esa situación sí sucede. Es muy particular el hecho de que los menores de edad, antes de esta reforma del 2005 y que se implementó en Jalisco en el 2007, eran sujetos a un procedimiento de índole administrativa que el Poder Ejecutivo se encargaba de realizar.
y en el cual no tenían garantías legales, no tenían acceso a un defensor, a un procedimiento ante un juez, a ofertar pruebas, a desahogar pruebas, y algo que era sumamente característico es que ni siquiera los abogados tenían acceso a ese sistema, sino que trataba el Estado en una actitud paternalista de llevar a cabo esta confronta, pero directamente con los padres de los menores. Vengan acá y les llamo la atención a ustedes para que ustedes corrijan a sus hijos. Desgraciadamente no era una circunstancia equilibrada, puesto que hubo ocasiones en que tendríamos a personas menores de edad por conductas tipificadas como delito no graves, retenidas en un tiempo indeterminado. Si no tenían familiares, si nadie se preocupaba por ellos, si nadie veía por la circunstancia de esos menores, llanamente se quedaban retenidos. En contrario sensu, había delitos que se cometían de carácter de impacto social, como pudiese ser un homicidio, y los homicidios salían en 15 días, en 20 días. ¿Por qué? Los padres se responsabilizaban a partir de ese momento, que debería haber sido siempre, de la conducta de sus menores hijos. Entonces, el legislador, tomando un aspecto de característica humana y de debido proceso, de legalidad absoluta, les dio muchos derechos a los menores de edad. Y bueno, creo yo que esto nos va a dar la pauta para que mis compañeras de panel les comenten mis circunstancias que hoy día están sucediendo y que es muy importante que la ciudadanía sepa que los delitos en tratándose de menores de edad no se están disminuyendo, ni tampoco se han terminado, continúan dándose, continúa proliferando, y más hoy día cuando la delincuencia organizada ha tirado ganchos económicos que son bastante atractivos para un menor de edad, ¿sí? Y donde puede ganar mucho más que un salario mínimo simplemente siendo un vigilante, estando parado en una esquina en la entrada de una población y utilizando como arma de trabajo o como herramienta de trabajo un celular. Y eso será suficiente para que tenga un sueldo más que atractivo y, desgraciadamente, involucrarse así en la delincuencia organizada. Pero, en esencia, la 10ª sala ve todo tipo de asuntos que estén tipificados como delitos, y siempre en tratándose de menores de edad, de personas de entre 14 y 18 años de edad. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Maestra Isabel, resulta entonces pues obviamente muy importante que la defensa de las personas menores de edad sea técnica, sea especializada, pero usted como abogada defensora considera que estas sanciones para los menores son justas. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, las sanciones que establece específicamente la Ley General del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes establece específicamente cuáles son estas medidas sancionatorias que se les deben de imponer a los menores o adolescentes en conflicto con la ley, que nos podrían, que hay una polarización en relación a lo que puede pensar la víctima o los familiares de la víctima y también los familiares de los victimarios. ¿Por qué? Porque si a una persona, a un adolescente que comete un delito de feminicidio, de homicidio, de secuestro, se le impone una pena de 5 años, ¿verdad?, como medida de prisión o de reclusión, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que los familiares no van a estar de acuerdo porque les parecerá pues bastante benevolente la cantidad de los años que les imponen, ¿verdad? Esto pues habría que trabajar bastante también con los familiares de las víctimas para hacerles saber lo que la ley, hasta dónde se puede imponer, hasta dónde está esta sanción, qué es lo que nos establece la ley y que de acuerdo a la ley es por lo cual ellos están siendo sancionados de esta forma. Sin embargo, pues en tratándose como por ejemplo de los familiares del victimario, pues les parecerá pues bastante gravoso, ¿verdad?, que un familiar que es menor de edad, que ellos lo consideran como un niño, niña o adolescente, que además no solamente es una persona, un adolescente en conflicto con la ley, sino que también resulta en ocasiones ser una víctima de un sistema, una víctima de una sociedad, que habría que ver cuáles son esas causas que llevaron a ese adolescente a infringir una norma penal.
¿verdad? Con esto no estoy diciendo que los menores no deberían de ser sancionados o no deberían de imponérseles este tipo de penas, pero sin embargo sí es importante saber el marco de la legalidad que nos establece la ley, o inclusive también los convenios internacionales que ha firmado también México en materia de niños, niñas y adolescentes, para que se sepa pues cuál es el motivo por el cual se imponen estas medidas, ¿verdad? Nos parecerá gravoso, nos parecerá paternalista, pero sin embargo, pues todos los días, cada que se revisan las legislaciones, la ley general, la Ley Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, pues nos damos cuenta que siempre hay algo por hacer, algo por aportar y tratar principalmente de tomar en consideración las visiones, las diferentes perspectivas que tienen las víctimas, los victimarios y en general la sociedad, para poder entender hacia dónde va esta ley, ¿verdad? Pero principalmente pues es hacia la protección y el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes que durante muchos años estuvieron invisibilizados. Gracias, gracias. ¿Algo que desea agregar, magistrado? De hecho, muchas gracias. Está haciendo una cita la maestra Isabel, que es muy puntual. Una crítica que tenemos constantemente en el sistema de justicia de menores es por qué las penalidades son disminuidas, son mucho menos gravosas. Hay dos grupos etarios, de 14 a 16 la pena máxima son 3 años, de 16 a 18 son 5 años en el delito más grave que se puede imaginar. Y la causa está más que justificada y tiene que ver con los tratados internacionales. Primero, la reincidencia de menores de edad, una vez que fueron sujetos a un procedimiento en el sistema, es mínima, lo que nos abre un espacio para pensar que un menor de edad que cometió una conducta ilícita y fue retenido y cumplió con la misma, los porcentajes de reincidencia son pequeños. Estamos hablando de menos del 10%, cuando en adultos estamos hablando más del 60%. Entonces, ¿merecen una segunda oportunidad? Sí, pero precisamente en razón de esa inmadurez mental que todavía los caracteriza por ser pertenecientes a ese grupo. Y bueno, creo que les debemos de dar la oportunidad a que gire este discurso en torno a mis compañeras, porque todo mundo tendrá razón para opinar en ese sentido. Ya le platicaré qué dicen las víctimas en tratándose de reparaciones del daño en menores de edad que todavía no producen. Sí, así es. Muchas gracias, magistrado. Maestra Aida Marisela, ¿qué políticas públicas de seguridad existen actualmente para detener este tipo de criminalidad en los adolescentes? ¿Usted considera que son suficientes las que hay? ¿Qué hay que aportar? Sí, perdón. En la actualidad, Fiscalía Especial de Derechos Humanos sí crea esta unidad especializada para la atención de diversidad sexual. Y es la otra cara de la moneda de lo que platicaba el magistrado y la maestra Isabel. Es precisamente en donde ahora los adolescentes son víctimas del delito, en donde incluso nos damos cuenta que pese a un desarrollo normal y cotidiano que debe de tener una persona en la etapa de la adolescencia, entramos en una etapa en donde ya cambia y se pronuncia incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que como parte de este libre desarrollo de la personalidad del adolescente es permitirle que decida como su diversidad sexual, su orientación sexual, su identidad de género. Esto lo hace ser incluso más vulnerable, porque es sabido por todos que no tienen esa capacidad para poder decidir sobre su propia persona. Sin embargo, como este derecho fundamental les permite decidir, a los padres es ahora donde entran ahora en conflicto para poder tener hasta cierto punto el control y llevarlos por el buen camino. ¿Qué es lo que sucede dentro de la Fiscalía? Sucede que tenemos unos programas muy puntuales de prevención del delito, en donde se acude en particular a los centros educativos, ya sean públicos, ya sean particulares, y iniciamos en una etapa temprana como es la primaria, la secundaria. Ya hablando de etapas de media superior y superior, bueno, estaremos hablando de otro tema, porque en ocasiones ya son mayores de edad para que estudien esas etapas. Sin embargo, la Fiscalía sí prevé el tener estos programas para acudir personalmente
posteriormente va personal especializado de Fiscalía en donde acuden y atienden de forma particular en las escuelas en donde se ven este tipo de problemáticas precisamente preventivas. Hablar de ser suficiente o insuficiente, pues creo que es una pregunta que todavía quedaría en el aire, porque creo que todas las autoridades tenemos la obligación de proteger el interés superior del menor, porque México desde luego ha firmado este pacto internacional en donde tenemos un compromiso firme para proteger los derechos de la niñez, y en lo particular considero pues que estamos trabajando al respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. ¿Algo que quieran agregar sobre lo que nos acaba de compartir la maestra? ¿No? Abogada, platíquenos entonces, me surge ya entonces una duda, creo que interesante, que tal vez al auditorio le pueda interesar. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando el menor es víctima? Pues hay que establecer que el Código Penal establece algunos tipos de delitos que se cometen en temas de niñez. Por ejemplo, está el maltrato infantil, el abuso sexual infantil, está el tema del abandono de familiares, que son delitos que se pueden cometer dentro del núcleo familiar, y pues esos delitos son exclusivamente en esta área de niñez. Como dijo bien el magistrado, se divide en ciertas etapas, pero hablamos aquí de personas menores de 18 años. Y este tipo de delitos, pues establece la ley que los puede denunciar cualquier persona, puede acudir a las autoridades ante la Fiscalía del Estado. Exclusivamente hay una unidad especializada aquí en el Estado de Jalisco, en zona metropolitana, que es el edificio de Ciudad Niñez, que se encuentra en Avenida Américas, esquina con Eulogio Parra. Ahí se diseñó ese edificio para que sea sede de diversas dependencias públicas enfocadas a la protección de los niños. Se encuentra la unidad especializada de Fiscalía, se encuentra ahí la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tienen un área de registro civil, y también está ahí algunas dependencias, unas entes del Sistema Estatal para la Protección de la Familia del DIF Jalisco. En ese edificio hay que acudir, ahí se levantan las denuncias, deberían de ser presentadas por los progenitores, que son los representantes legales de los menores, quienes ostentan la patria potestad, pero lo puede realizar cualquier persona. Fiscalía tendrá que iniciar su investigación. Incluso aquí es importante destacar que en este tipo de delitos se establece que quien tenga lazos de confianza con un menor de edad, por ejemplo médicos, maestros, familiares, y no denuncie este tipo de delitos, por ejemplo los de abuso sexual infantil, que son temas más delicados, pues se comete una sanción penal, y también somos sujetos de recibir un reproche penal por la falta o la omisión pues de ir a denunciar que un menor de edad está en perjuicio, ¿verdad? Pero este tipo de delitos, los que considero que aumentaron bastante con pandemia, pues fue el maltrato infantil y el abuso sexual infantil, que desgraciadamente pues son cometidos por los miembros de la familia, donde los niños deberían de estar más seguros, y pues no es así. Pero es esa clase de delitos: maltrato infantil, abuso sexual infantil, abandono de personas, inclusive puede haber hasta lesiones, ¿verdad?, que se subsumen con el maltrato infantil. ¿Qué más? Es importante que sepa la ciudadanía dónde está, porque en el despacho a consulta no sabemos a veces por dónde iniciar cuando vemos que el vecino está maltratando a sus hijos, o que alguna niña está siendo utilizada en el ámbito sexual. Pues es acudir a la Fiscalía del Estado, concretamente en Ciudad Niñez, Avenida Américas número 500, esquina con Eulogio Parra. Eso sí es importante saberlo, porque en ocasiones uno como ciudadano puede estar inmerso en tal vez en una colonia en donde uno puede observar diferentes delitos, abusos a menores de edad. Entonces es muy importante conocer todas y cada una, precisamente como el día de hoy que estamos con este panel tan interesante, de qué es lo que hace cada ente, cada figura aquí. Nosotros vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Y vamos a regresar con esta charla tan interesante para seguir analizando este caso el día de hoy en este primer programa. Regresamos. Estamos de regreso en esta primera emisión, y que les recuerdo que tenemos un excelente panel de especialistas el día de hoy, con todas las características para que usted tenga la confianza de consultar en línea todas las dudas que tenga con respecto a este tema tan interesante que estamos tratando, de niñas, niños, todos los menores, adolescentes, en el tema jurídico. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta parte de nuestra sociedad tan sensible, sobre todo ahora, antes de pandemia,
después de la pandemia y esta etapa tan interesante que estamos viviendo. Recordarles que tenemos aquí en el panel, en el estudio, al doctor Antonio Fierro Ramírez, él es magistrado, muchas gracias. A la maestra Aida Marisela, ella es de la Fiscalía del Estado de Jalisco, es directora de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos de Diversidad Sexual. También está con nosotros Isabel Gallaga González, ella, pues además de estar también en la Comisión de Derechos Humanos, es abogada postulante en materia penal y docente en diversas materias de derecho, así como también la abogada Carmen Ochoa, directora general de Divorcio Express y también coordinadora de Estudios Jurídicos Delta. Regresamos, les decía, con este interesante tema sobre niños, niñas, y quisiera preguntarle a usted, doctora Gallaga, ¿existen entonces mecanismos para proteger de inicio a fin a las víctimas, a los niños, las niñas, los adolescentes sobre algún tema en particular? ¿Cómo debe de ser este proceso? ¿Cómo podemos nosotros involucrarnos? Sí, claro. Bueno, ya las propias autoridades en materia de procuración de justicia tienen mecanismos de protección precisamente para que los procesos que sufren desde una denuncia hasta una judicialización de alguna carpeta de investigación con motivo de la comisión de algún delito, en tratándose en estos casos de víctimas de delitos, tienen procesos específicos tales como ya existe actualmente. Anteriormente no lo teníamos, un edificio, una institución en donde pueden acudir las víctimas de delito junto con sus progenitores o con algún pariente, algún familiar cercano o alguna persona que los acompañe para que les tomen sus denuncias relacionadas con los delitos que correspondan. Sin embargo, también el protocolo de niños, niñas y adolescentes y ahora el protocolo para la infancia que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación también nos refiere que esos menores deben de tener y deben de ser atendidos en un espacio cómodo, en un espacio que no sean las oficinas frías, en donde existan diferentes personas escuchando a otros menores denunciando otros hechos, que puede esto redundar en una revictimización para los propios menores que se encuentran en este lugar. Entonces, en estos casos, el protocolo nos establece que debe de haber lugares en donde los menores se encuentren cómodos, asistidos inclusive de un equipo interdisciplinario, en donde se encuentren psicólogas, trabajadoras sociales, abogados, y que cuando se comuniquen con estos menores, pues sea de la forma más simple, más sencilla. Hace algunos meses escuchamos que inclusive se dictó por primera vez una sentencia de fácil acceso, de fácil entendimiento, en donde un juzgador, una juzgadora le mencionaba a un menor en sus palabras, ¿verdad? Con las palabras que los menores pudieran entender, comprender, le estaba explicando de qué se trataba su sentencia. Esto es también con motivo de ese apoyo que se le da a los menores para que ellos puedan formar parte de este objetivo que tiene inclusive este apoyo para los adolescentes, y para los niños, niñas y adolescentes, como lo es que los menores entiendan, pero que también puedan interpretar, puedan conocer y que puedan también opinar en relación a los propios procedimientos que se están siguiendo en las diferentes áreas, ¿verdad? En materia familiar, la opinión de los menores es importante, en materia penal también. Inclusive también está la prueba anticipada. Recordemos que no todos los menores pueden recordar con cabalidad, con exactitud, pues algún hecho delictivo que hayan sufrido. Sin embargo, la ley penal nos establece que en los casos de que para no perder, ¿verdad?, un dato de prueba, una prueba importante relacionada con la declaración, con la entrevista, con la denuncia de un menor de edad, pues se puede solicitar a un juzgador o juzgadora que previamente a que se llegue a una etapa posterior de juicio, que tal vez va a durar bastante tiempo en llegar hasta esta etapa,
pues qué mejor que solicitar una prueba anticipada en razón de que se trata de un testimonio de un menor que posiblemente con el transcurso del tiempo lo vaya a olvidar, ¿verdad? Vaya a olvidar los hechos, las circunstancias por las que este menor ha pasado. Entonces, todas esas adecuaciones que se han realizado son precisamente con motivo de los procesos, para asegurar que esos procesos, digo, de por sí es complicado, la verdad, la integración de ciertas carpetas de investigación cuando se trata de asuntos relacionados con niños, niñas, adolescentes, porque no tienen la misma claridad. Digo, si para una persona mayor de edad le es difícil recordar un hecho delictivo, pues para un menor resulta bastante complicado. A veces las palabras también se confunden, ¿verdad? Las ideas de los menores, y que pensamos nosotros que ellos no piensan de la misma forma que los adultos, pero sin embargo por ese motivo es que hay ciertas adaptaciones que se realizan a los procedimientos, a los procesos, para poder defender, apoyar y sostener también las acusaciones relacionadas con algunas víctimas para que puedan sus procesos llegar a buen puerto. Así es, qué tema tan sensible, desde el momento inicial, acompañarlo. Magistrado, ¿algo que quiera agregar? Sí, claro. Gracias. En efecto, estas adecuaciones normativas que se han hecho es con la finalidad de flexibilizar las exigencias para que el menor de edad le sea menos exigida esa puntualidad con que deben de referirse a los hechos que se estén investigando. Fíjense que es muy poco común que un menor de edad recuerde circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pero el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia nos dice que debemos de ser flexibles en ese sentido, dar la pauta para que enfoquemos a el supuesto específico sin tantas exigencias, porque es obvio que no razonan como nosotros, y menos aún, hay terminología diversa. No es lo mismo cómo conocemos los conceptos los adultos que cómo los identifican los niños. Entonces, ese es el fin, y tratar de flexibilizar hasta donde sea factible esta situación para los niños. Es importantísimo, porque al final de cuentas estamos en un solo sentido todos, buscando que la justicia sea eficaz, que la justicia sea real y sea objetiva para todos aquellos que acuden ante una autoridad. Así es, muchas gracias. Le decía que es un tema muy sensible desde su punto de vista. Doctora, desde el punto de vista de Fiscalía, como directora de la Unidad de Delitos por Diversidad Sexual, ¿han existido denuncias en donde la víctima sea adolescente y corresponda precisamente a su unidad? Sí, de hecho, platicábamos precisamente al respecto. Esta unidad es de nueva creación, sin embargo, nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay adolescentes de 17 años que ya son próximos a cumplir la mayoría de edad y sin embargo, encontrándose en esa fina línea del tiempo legal en donde ellos ya están próximos a ser mayores de edad, ellos ya empiezan a tomar decisiones por sí mismos y claro que han sido víctimas. Tenemos en la actualidad 2 asuntos que nos han confrontado para efecto de establecer ahora lo que el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia, en los casos que involucran la orientación sexual y la identidad de género, nos sitúa junto con el Protocolo Nacional de Actuación también de la Suprema Corte de Justicia, cómo investigar delitos en particular con personas de la diversidad sexual y que sean adolescentes. Incluso también lo contempla como niños, niñas, sin embargo, pues ahorita estamos platicando la temática del adolescente en particular, en donde ellos ya deciden, empiezan a tomar decisiones de toma de parejas, de saber qué van a estudiar, de condiciones de vida, condiciones de salud, en qué van a hacer, empiezan a tomar un rumbo. Y esto les hace, ya empiezan a ellos a relacionarse con personas mayores de edad, lo que hace que tomen unas decisiones diferentes y por consiguiente se hacen vulnerables al delito.
En relación a lo que platicaba la maestra Gallaga, creo que aquí va mucho a colación. Nosotros llevamos a estas víctimas aparejadas con un acompañamiento de atención integral en la Dirección de Atención a Víctimas de Delito. ¿Y qué pasa en particular con los adolescentes que son víctimas del delito de la diversidad sexual? Es importante tomar esta herramienta jurídica que menciona la maestra Isabel, en donde tenemos que llevar a la par del procedimiento legal la atención jurídica y a su vez la atención psicológica. ¿Y qué hace el psicólogo? Obviamente va a ayudar al menor, al adolescente, a llevarlo a que evolucione psicológicamente de este trauma del que fue objeto. Pero es importante nosotros como abogados que salvemos oportunamente con esta herramienta que menciona la maestra Isabel, esa declaración, porque como acertadamente lo dice el magistrado, los menores es muy difícil que puedan puntualizar o precisar estas circunstancias de modo y tiempo y lugar que son necesarias e indispensables para que la Fiscalía oportunamente al momento de judicializar un asunto nos pueda dar ese modo, tiempo y lugar para tener una teoría del caso, para nosotros poder establecer una línea de investigación. Entonces aquí es donde nosotros tenemos ahora sí varias vías que trabajar al mismo tiempo, en donde tenemos que trabajar la atención del menor y la atención legal al mismo tiempo a la par y ver en qué momento es el momento idóneo para sacar adelante. Estas víctimas menores de edad que les comento fueron víctimas, desde luego tuvieron que haber estado acompañadas, no solo con las personas que ejercen la patria potestad o la custodia. En el caso de una en particular, su madre tiene actualmente un procedimiento en el DIF estatal para la pérdida de la custodia de la patria potestad, precisamente porque la misma madre ejercía actos que corrompían a la menor. Y en este caso es necesario que otra persona que legalmente no es la que puede representar los derechos del menor, pero que se está dando cuenta de que es víctima del delito, inmediatamente acuda y lo haga saber a las autoridades, ya sea por conducto de los DIF municipales estatales, como comentaba la abogada Giselle, es importante que acudan y lo hagan saber a Fiscalía o a cualquier autoridad para que inmediatamente hagan conocimiento del asunto. Y sobre todo que conozcan también que Fiscalía también tiene denuncia en línea, lo que les permite desde la comodidad de su hogar hacer del conocimiento de la autoridad en un hecho en donde un menor o un adolescente está siendo víctima del delito, para que lo hagan saber a las autoridades y tomemos cartas en el asunto. Así es. Una duda en particular que me surge en este momento es, entonces, en este caso que nos platica tan específico y tan sensible, además de la persona que está acompañándolo, ¿es acompañado de un psicólogo para acompañar a esta víctima que están tratando? Claro que sí. Parte del Protocolo Nacional de Actuación que les comentaba hace unos momentos nos exige que en las actuaciones del agente del Ministerio Público donde se involucre el adolescente o el menor de edad víctima del delito, esté acompañado no solo de un trabajador social y un psicólogo, también del personal de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para efecto de garantizar todos los aspectos del menor de edad, para efecto de que él vaya a un buen puerto y se le haga justicia al respecto. Qué bueno que nos comenta eso, doctora, porque hay ocasiones que el auditorio siente como un poco de miedo en hacer la denuncia, porque, bueno, debe de decir uno, bueno, pues lo voy a denunciar, ¿y se lo van a llevar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y quién lo va a acompañar? Y demás. Haciendo esta aclaración, es muy importante que de verdad hacer el llamado a no dejar pasar en ese sentido ninguna circunstancia que viole los derechos de los menores de edad o también de los adolescentes. Magistrado Antonio, quiero preguntarle, ¿cuáles son entonces los protocolos que ustedes como autoridades deben de seguir en los casos que se involucran a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que podrían resaltar? Muy bien, tanto en la administración como en la impartición de justicia, en la investigación, la investigadora y nosotros en la administración, se exigen ciertos protocolos, y la causa de los protocolos es fácil de identificar. El hecho de la presencia de un menor de edad ante una institución pública, dígase fiscalía, dígase tribunal, causa un impacto psicológico muchas veces que llega al trauma. Para efecto de evitar esas circunstancias y no revictimizar, pues la intención es que siempre estén acompañados por un trabajador social, por un psicólogo, por las personas que el Estado crea indispensables, necesarias,
que le hagan un círculo de seguridad al menor y que el menor pueda llevar a cabo tanto la denuncia como el seguimiento de la denuncia. De hecho, citaba a la maestra Isabel el supuesto de esa prueba anticipada. Yo pienso que son herramientas que muchos abogados aún no las manejan con la cotidianidad que se debiese de dar. O sea, todos los menores de edad, el hecho de que comparezcan 3, 4, 5 veces ante el tribunal, ante la fiscalía, es traumatizante para ellos. Es más, imagínense un delito de índole sexual. ¿Cuántas veces le tienen que preguntar a la víctima? Eso es revictimizar, ya no van a querer. Entonces, la idea, desde el punto de vista legislativo, es más que idónea, que en una sola ocasión, en una sola diligencia, se lleguen todos los peritos, todas las personas que tengan necesidad de estar presentes para crear esa teoría del caso que refería la fiscal, para efecto de tener un resultado óptimo. Los protocolos no son otra cosa que reglas que nos imponen con el ánimo de tratar de causar menor perjuicio al menor que comparece ante la autoridad y para dar la certeza de la legalidad. Hay casos en los cuales es traumatizante el hecho de estar frente al acosador, frente al responsable de un delito. Bueno, inclusive ya hay cámaras de GESEL en donde pueden estar, inclusive con comunicación y con sus respectivas defensas, tanto el imputado como la víctima, y se pueden desarrollar esas audiencias. Yo creo que en este momento el Estado, diciendo de forma más general, el mismo país ha crecido, ha ido evolucionando para el respeto de los derechos de las víctimas, pero también de los posibles responsables, por aquello de la presunción de inocencia. Pero este equilibrio de fuerzas nos va a llevar a una circunstancia indiscutiblemente que se tendrá que visualizar desde la perspectiva de la legalidad y el debido proceso, y esto nos abre mucho espacio. Decía hace un momento la maestra Aida, y con mucha certeza, ahora con la pandemia se dispararon muchos tipos penales. Uno de ellos, lo que tiene que ver con la tecnología, con los aspectos cibernéticos, los delitos de abuso sexual, yo creo que no se dispararon, yo creo que se visualizaron. ¿Por qué? Porque la cultura de la denuncia está permeando más en la sociedad. Yo estuve mucho tiempo de juez en Los Altos y me tocó un caso para mí paradigmático. Un padre que tenía vínculo afectivo y sexual con su esposa y luego después con sus 3 hijas. ¿Por qué? Porque en una zona lejana, poca comunicación, quizás a ellos les parecía lo más ordinario, pero estando en un aspecto de visualización, pues se presentaron denuncias y denuncias y denuncias. Y si se imaginan quién fue la última persona que denunció, sospechamos entonces qué sucede. Creamos todo el entorno de ese supuesto. La hija más de menor edad de esa familia fue quien denunció porque estaban acosando a una de sus hijas. Algo que puede parecernos extraño, puede parecernos fuera de lo común, pero donde no hay comunicación, esto es más común de lo que parece. Sí, es que importantes son de verdad los protocolos, el estar como ciudadano responsable, observar y denunciar. Muy bien, eso de este lado, pero ¿qué pasa en los juzgados, abogada? ¿Realmente se llevan a cabo, usted ahora sí que está del otro lado al mismo tiempo, se llevan a cabo estos protocolos? ¿Qué falta? ¿En qué paso vamos? Bueno, a cabalidad no se llevan a cabo y uno entiende que es por la falta de personal y de presupuesto y de instalaciones y de un montón de cuestiones, porque los asuntos son muchísimos en los juzgados y pues es muy complejo tener a un psicólogo que esté asistiendo cada una de las escuchas de menores en los tribunales. No se cumplen al 100%, pero sí hay voluntad de las autoridades para llevarlos a cabo. Por ejemplo, en las escuchas de menores en los juzgados familiares, a pesar de que se crearon una sala especializada, pues a veces los litigantes vemos que ya pasó a ser parte del archivo general, donde hay expedientes y las sillas y el mobiliario infantil ya quedó ahí arrumbado o ya se lo dieron esa sala como oficina a algún auxiliar, algún secretario, y esa parte pues ya se perdió. Hay jueces muy respetuosos de los protocolos que siguen manteniendo las instalaciones enfocadas a la niñez de manera en que le fueron entregadas, pero hay juzgadores que no es así y se entiende porque tienen falta
de espacio en los juzgados porque los asuntos, la verdad, se dispararon en esta pandemia. Nosotros en Divorcio Express tuvimos un aumento considerable en la situación de divorcios. Decían que el tema de que las personas estuviéramos conviviendo más horas, pues generaba ahí más conflicto hasta que las parejas decidían ya de plano la ruptura, ¿verdad? Los protocolos en juzgados falta mucho por hacer, faltan las psicólogas que estén asistiendo las escuchas y falta también personal en las dependencias, por ejemplo, como Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Procuraduría Social, que la ley les tiene por encargo estar asistiendo en las audiencias. Tenemos 14 juzgados familiares y uno especializado en temas de menores en custodia del Estado. Y no hay el personal suficiente para estar en 3, 4 audiencias que son simultáneas y entonces llegan nada más, hágame presente, dejan la copia de su credencial y se van y ya no se enteraron de qué pasó en el transcurso de una audiencia, ya nada más llegan a firmar. Yo insisto mucho de que los procuradores de atención de niñas, niñas y adolescentes deberían de ser más personal, que sí estén en las audiencias, porque por ejemplo en un caso muy reciente, durante el transcurso de un interrogatorio de los testigos, se introdujo nueva información donde un menor de edad se establecía que estaba siendo manipulado por uno de los progenitores y esa información no estaba dentro del expediente. Entonces yo solicitaba que se desahogara un dictamen psicológico para acreditar si era cierto la manipulación o no. La persona encargada de esa audiencia se negó a hacerlo, llegó el procurador, oye, no estuviste en el desahogo de las pruebas, pero te informo que pasó esto, y pues al no estar ahí, él no puede defender los derechos de los menores de edad. Voluntad hay, pero no hay presupuesto y no hay también capacitación, porque como decía el magistrado, las leyes van día a día, uno siente que sabe y luego ves que hay una reforma y dices, no, ya no sé porque ya cambió esta situación y los abogados tenemos que estar capacitándonos día a día. Entonces, los procuradores, pues al estar en las audiencias y todo, pues les queda muy poco tiempo para capacitarse y debería también de velarse por esa situación, de que ellos estén en conocimiento de los protocolos, de las leyes, de las reformas, y eso es lo que nosotros de este lado como litigantes la verdad no vemos. Los niños, por ejemplo, en el ámbito que establecían de si existe o no la protección, a mí se me hace bastante importante que tanto un menor víctima como un menor en conflicto con la ley tienen la protección de los agentes de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, tanto como asesores jurídicos o como defensores, pero pues en las audiencias vemos que todos dicen, me apego a lo manifestado por el fiscal, por economía, ¿no? Sabiendo que la verdad no hacen un adecuado uso de la argumentación jurídica en beneficio de los menores de edad y prácticamente he sabido que solamente sirven para llegar, firmar y estar en audiencia, pero no me ha tocado ver que en la realidad se vea que un agente esté protegiendo cabalmente los derechos de los menores. Ahí considero que es el punto de oportunidad. Y pues el rezago, yo considero, sí estamos muy superados en ese ámbito. Ayer subí una frase en redes que decía que justicia que llega tarde ya no es justicia. Hay muchos menores que en el transcurso del procedimiento pues ya cumplen su mayoría de edad y entonces dice, oh, me llevé 5 años en este juicio donde no cumplí el objetivo porque al final de cuentas ya no es menor, ya no es un adulto ya en forma. Y entonces pedirle, por ejemplo, al Poder Judicial que vea qué políticas o qué se puede hacer para atender casos más sensibles. Por ejemplo, a mí me causa un poco de tristeza que los asuntos en materia mercantil se mueven mucho más rápido que las pensiones alimenticias, que las custodias, y es ahí donde pues socialmente no se está protegiendo el núcleo que es la familia. ¿Y qué otra cosa? Pues las cargas laborales la verdad son bastantes, pero considero que si hubiera voluntad o hay voluntad de todo el gremio jurídico podríamos hacer más. Por ejemplo, yo platicaba con el consejero Becerra, le decía que podíamos establecer que se le designe facultades a los notificadores para llevar a cabo el requerimiento del pago de las pensiones alimenticias. Actualmente nada más están facultados los secretarios ejecutores de los juzgados.
En la mayoría de juzgados son 2 secretarios, pero hay muchos que no tienen nombramiento, o no hay secretario, solamente hay uno. Y para requerir un pago de pensión alimenticia, de cuando uno la demanda a cuando se le puede ejecutar al deudor el requerimiento, tardan 3, 4 meses, y entonces es tiempo que día a día una familia está esperando recibir una pensión alimenticia. Sí se protege a la niñez hasta donde alcanza, porque también, insisto, el trabajo es mucho, pero sí habría puntos de oportunidad que tener en cuenta, ¿verdad? Así es, bueno, pues ahí por eso decíamos que cómo deben de ser las cosas, como el objetivo de llegar, obviamente, que es proteger a las niñas, a los niños, a los menores, a los adolescentes, pero también qué es lo que está sucediendo, en qué capítulo vamos. Entonces ahí pues es voluntad de todos en este tema tan sensible. ¿Les parece? Vamos a una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos ya de regreso, sin duda ha sido una experiencia muy grata escuchar la voz de todas las partes que tienen que ver con defender y también ver por los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes de nuestra sociedad. Ha sido muy enriquecedor de verdad escucharlos, conocer sus opiniones, entender qué es lo que está haciendo desde cada trinchera por este asunto tan sensible. Por ello, quiero preguntarle una reflexión final al magistrado que nos pueda proporcionar. Magistrado, adelante. Muchas gracias. Sí, decía la licenciada Carmen Ochoa, y dice bien, justicia retardada es justicia denegada. Cuando la justicia no es eficaz y eficiente, no se hace rápido y bien, pues no es justicia. Tenemos a mucha gente que está cerca de nosotros reclamando el por qué se tardan tanto los procedimientos. Esto es una actividad integral en la cual todos tenemos que participar. Todos somos parte de este crecimiento, de esta dinámica, de este movimiento. Y es importantísimo hacerles notar que en el aspecto de menores, siempre que tratemos el aspecto de menores, tengamos la sensibilidad que se requiere para hacerle saber al menor, fuera de palabras sacramentales, qué es lo que está sucediendo, por qué está a disposición de nosotros, cuáles son las circunstancias que van a prevalecer si vuelve a incurrir en esta conducta. Creo yo que es importantísimo hacerle saber, sobre todo a la ciudadanía, que estas deficiencias que puedan encontrar en cualquier tipo de tribunal, es importantísimo visualizarlas. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia hoy día, el doctor Daniel Espinosa Licón, es una gente muy sensible, es una gente que empezó desde el último escaño, desde meritorio, así es que hoy como magistrado presidente sabe cuáles son las deficiencias que muchas veces llegan hasta el extremo de que no podemos solventarlas porque son económicas, pero tengo la certeza que los operadores del sistema de justicia de menores y todos los que estamos del área de administración y procuración de justicia tratamos de hacerlo mejor. Y si no es así, pues precisamente hay que visualizarlo, hay que denunciarlo, hay que decirle para poder identificar la problemática y poder resolverla. Me quedo con un compromiso de llevar esta información ante el presidente del tribunal, ante mis compañeros magistrados, para que volteemos a ver los juzgados familiares que están saturados de trabajo y que de una forma u otra es indispensable tratar de realizar actividades tendentes a la eficiencia y a la eficacia en estos casos. Creo y me llevo esa información para hacerla llegar a quien deba de hacerla llegar y buscar la posibilidad de resolverlo. Me consta en el aspecto estadístico, en este momento los juzgados familiares tienen más números que todas las demás materias. Un solo juzgado llega a números insospechables. Hace muchos años era el materia mercantil, hoy no, hoy es la materia familiar. Y qué bueno que están visualizando esa problemática porque creo yo y estamos comprometidos a mejorar. Es cuanto de mi parte. Gracias. Gracias, magistrado. Pues ahí lo estamos escuchando. Muchas gracias, dando respuesta, sin duda, a la abogada Ochoa. Maestra, adelante. Así es. Bueno, como conclusiones, yo quisiera dirigirme a la comunidad jurídica, a mis compañeros, compañeras, que todos los días acude con nosotros las personas con diferentes tipos de situaciones, conflictos, que nosotros pues debemos
de darle salida, ¿verdad? Darle una solución, la mejor solución que se le pueda dar. Y que sin embargo, también se dice que el abogado que no estudia, que no se capacita, pues cada día es menos abogado. Y qué importante es, fíjense, en el programa del día de hoy destacar que también existen niños, niñas o adolescentes, sean víctimas o adolescentes en conflicto con la ley, que sin embargo, estas personas pues también pueden formar parte de la diversidad sexual. He tenido algunos compañeros que no están de acuerdo en que se haga público este tabú relacionado con la diversidad que sufren los niños, con las adopciones, inclusive que también entre personas del mismo género, del mismo sexo, que también en ocasiones pues no estamos muy de acuerdo en que esto ocurra o se den estos procedimientos judiciales. Pero sin embargo, lo cierto es que es una realidad, lo cierto es que está ocurriendo, criticamos las marchas de la comunidad LGBTI y más aún criticamos que los niños, niñas, adolescentes tengan contacto con este tipo de conductas o con este tipo de diversidad que es muy respetable y que si bien pues como seres humanos, como personas podemos decir, yo en mi casa no estoy de acuerdo, yo mejor cierro los ojos y me callo la boca y no expreso estos temas, pero qué importante es que ahora en materia de procuración de justicia ya se cuenta con una dirección que ha tomado cartas en este asunto, que se atreve, ¿verdad?, a tomar y a procurar la justicia en temas tan complicados, tan polarizados, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con esto, yo sí estoy de acuerdo, pero lo cierto es que nosotros como abogados y abogadas, si tenemos algún asunto relacionado con estos temas de la diversidad sexual, también pues que no les tengamos miedo, ¿verdad? Que nos capacitemos y que los defendamos como se debe de hacer, no tanto como personas, como seres humanos, pero sí como funcionarios, como litigantes, ¿verdad? No darle la vuelta a estos temas, porque esas personas también merecen nuestro respeto, tienen dignidad, son personas iguales que nosotros y que por supuesto que merecen tener la mejor defensa o la mejor asesoría, ya sea como imputados o como víctimas. Esa es la conclusión a la que yo llego. Gracias. Muchas gracias, maestra Ida. Gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación una vez más. Y yo, bueno, finalmente en razón a lo que se comenta en el tema de niños, niñas y adolescentes, debo decir que estamos en una sociedad que ha evolucionado. Es una sociedad que ha cambiado, en donde tenemos ahora como uno de los derechos fundamentales del ser humano el libre desarrollo de la personalidad. Y esto nos hace que los abogados tengamos ese compromiso firme, no solo como autoridades, como partes de una sociedad, de hacer valer ese respeto que tenemos entre seres humanos. Y creo que nosotros los abogados somos los que vamos en la punta, abriendo camino, abriendo brecha, como lo comenta la maestra Isabel, y que desde luego es un compromiso el ir adelante y cambiar esta filosofía jurídica en donde muchos de nosotros fuimos estudiados en escuelas públicas o particulares, en donde nos decían que la filosofía del derecho era exclusivamente el hombre y la mujer como parte del derecho o sujetos de derecho. Ahora no, ahora son todas las personas, toda esa diversidad que nos hace que la sociedad haya cambiado. Nuestra filosofía del derecho se hace contemporánea, en donde nos permite precisamente cambiar la estructura legal, cambiar la estructura de las autoridades de la Procuración y de la Administración de Justicia para encontrar esa paridad de derechos entre todas las personas que formamos parte de esta sociedad, y que desde luego Fiscalía pues tiene un compromiso para sacar adelante estos firmas y estos compromisos como Estado a nivel sociedad, y que yo en lo particular le reitero que nos encontramos en Fiscalía Estatal, en particular el domicilio oficial de la Fiscalía es calle 14 2550 en la colonia Zona Industrial del municipio de Guadalajara,
para que acudan de forma personal a hacer del conocimiento todos estos hechos que pueden constituir un delito y que desde luego hagamos un cambio en esta sociedad para respetar nuestros propios derechos y que desde luego también se encuentra la denuncia en línea que nos hace más cercana el acceso a la procuración de la justicia. No tengan miedo, no nada más las personas mayores de edad podemos hacer del conocimiento de las autoridades cuando se nos estén violentando nuestros derechos. Creo que también los menores de edad pueden hacerlo y háganse a llegar de personas adultas que están conscientes de estos derechos que tenemos y desde luego mi compromiso no solo con la sociedad como abogada, con la Fiscalía y mis compañeros y muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. Gracias, muchas gracias, maestra. Abogada. En conclusión, la verdad me llena de gusto este primer programa que se está realizando en razón de que se logró conjugar aquí a los entes más importantes para este tema, que es la Administración de Justicia y la Procuración de Justicia, y en el ámbito también del gremio, de la parte del litigio con la maestra Isabel. Y pues agradecerles que ustedes son servidores públicos sensibles, de puertas abiertas, que acuden a este tipo de llamados para hacerle del conocimiento a la ciudadanía situaciones de derecho que no es tan fácil escuchar en algún otro lado, que sea de manera digerible, de fácil entendimiento, que no sea nada más temas exclusivos para abogados. La verdad me gustó mucho la manera en cómo desarrollaron el tema, que es dirigido al público en general. Y pues el tema de niños fue con lo que quisimos abrir el programa, porque es la parte fundamental del futuro de nuestro país, ¿verdad? Los menores de edad van a ser los que van a estar en unos cuantos años llevando la batuta y el origen de todo, es los niños. Por ahí hay que empezar. Si queremos cambiar la violencia, llegar a temas de cultura de la paz, pues debemos de empezar por ellos, para en algún momento esta situación tan violenta cambie. Y además a hacer sensible al público de que los niños son una joya tan preciada que los adultos tenemos que cuidar, no siendo nada más el papá, la mamá. Si eres el vecino, si eres el amigo, pues tiene que importarte que a lo mejor veas que un niño está siendo maltratado y que sepas que la autoridad ni siquiera te va a ventilar, porque considero, maestra, que hay denuncias anónimas donde uno dice, oye, mi vecino vive en tal domicilio y golpea a sus hijos, y no tienen por qué saber quién hizo esa denuncia. La pueden hacer, y además de que sepan que no van a estar en riesgo, no se van a dar sus datos personales, y ustedes pudieron contribuir a hacer justicia y a sacar a un niño de su núcleo de violencia, donde saben que las autoridades pues les van a dar atención psicológica, van a ver cuáles son las vías familiares más adecuadas para atenderlos. Y en mi experiencia, cuando uno hace una denuncia de un niño maltratado, cuando empiezan a ir el DIF o a hacer las investigaciones, los papás entran en cordura y empiezan a pues ser más conscientes, acudir a escuelas de padres, además de que se le pide una serie de lineamientos. Pueden contribuir a sacar a una niña de trata de personas, de prostitución, sin poner en riesgo su integridad. Y por eso quisimos iniciar con este tema, para empezar a hacer una labor social de difundir cosas que pueden impactarnos, que uno piensa que a lo mejor no es importante lo que cada persona hacemos para contribuir en la sociedad, pero que sí lo es, que el hecho de tomar una sola acción puede repercutir en todo una familia, un ente, en una colonia. Y pues agradecerles a todos la invitación, agradecerle al magistrado como representante del Poder Judicial la apertura que tiene, que sabemos que los litigantes somos un poco críticos, pero también somos colaboradores en esta pandemia. Veíamos cómo sumar esfuerzos con las autoridades para sacar adelante los asuntos, y se logró. Felicitarlos por el nuevo implemento del buzón electrónico, que es un primer paso para agilizar la justicia familiar y en todas las materias. A la Fiscalía, a través de la maestra Aida, porque pues a pesar de todo las limitantes que se tienen, porque somos muchísimos ciudadanos, pues hacen sus mayores esfuerzos por, en los casos que nos impacta como sociedad, pues sacarlos adelante y sancionar a los responsables a través de mandar los asuntos a un juzgado penal.
Y pues a todos por estar aquí, gracias por abrir este primer programa. Iniciamos con muy buenas expertas en los temas y esperamos así seguir. Gracias, abogada. Aprovecho, por supuesto, además, para felicitarlos porque, bueno, pues es el Día del Abogado, entonces, pues, extenderles a ustedes la felicitación, una labor, un oficio tan importante en estos momentos para nuestra sociedad, de gran importancia, de gran interés, que debemos de valorarlos, de generar nuevas oportunidades para los jóvenes, para los niños. Entonces, de verdad, y además, apadrinando esta primera emisión, pues qué mejor que hacerlo de la mano de ellos, de algo tan sensible como los niños, ver por ellos, ver por que se haga justicia, porque no se tenga que presentar ninguna denuncia, por lo menos que sean menos, y que el personal que tenemos realmente sea el suficiente por la cultura que nosotros como ciudadanos les entregamos. Muchas gracias. Yo los invito, por supuesto, a que en punto de las 5 de la tarde, cada martes nos sintonice a través de nuestras redes sociales. Quiero darles las gracias, por supuesto, al patrocinio de Divorcio Express y la organización del Club de Estudios Jurídicos Delta por esta importante labor de dar la información adecuada. De verdad, muchas gracias a todos. Gracias a usted. Yo soy Fabiola Naya. Hasta pronto.